Algunas personas erigieron hogares donde la supervivencia parece imposible. Ubicados en acantilados escarpados, equilibrados sobre imponentes pilares de roca y suspendidos sobre gargantas sin fondo, estos asombrosos refugios desafían la propia gravedad. Un paso en falso podría significar una muerte segura, y sin embargo, aldeas enteras junto a monasterios milenarios han permanecido allí durante siglos, aferrados a la montaña como si la piedra misma los sostuviera. ¿Cómo lograron los humanos construir en lugares que la naturaleza nunca destinó a habitar? Acompáñanos a descubrir los asentamientos más sorprendentes en los bordes de los precipicios, donde la ingeniería impresionante se combina con un peligro inimaginable. Khandovan, Irán. Este pueblo de roca viva surgió hace más de 700 años, cuando personas que huían de los jinetes mongoles tallaron refugios en la piedra volcánica para sobrevivir. Ante el avance de los ejércitos invasores, familias enteras desaparecieron dentro de la montaña, excavando cámaras y pasajes que se convirtieron en una comunidad única. Es uno de los escasos asentamientos cavernícolas del planeta, donde las familias siguen viviendo, trabajando y criando a sus hijos dentro de la roca durante más de 7 siglos de ocupación continua. Con los años, el viento, las tormentas y el agua esculpieron la piedra pómez porosa en cientos de afilados pilares cónicos que alcanzan entre 33 y 49 pies de altura, como enormes velas que se funden lentamente. Muchos de esos conos están vacíos para formar hogares de 2 a 4 niveles, con animales bajo ellos, la vida cotidiana en los pisos intermedios y los alimentos almacenados en la punta afinada, donde la piedra queda naturalmente seca. Casi no existen calles planas, solo escaleras empinadas, estrechos y rugosas talladas en la roca, lo que hace que desplazarse por el pueblo sea como escalar un laberinto vertical, cuyas paredes respiran y cambian con las estaciones. Al salir del abrasador calor del desierto y entrar en las cuevas, el aire se vuelve inmediatamente fresco, regulado por las notables propiedades aislantes de la piedra volcánica. Cuando las tormentas invernales rugen fuera y las temperaturas descienden hasta -4 grados Fahrenheit, la misma piedra se mantiene naturalmente cálida, sin necesidad de calefacción eléctrica. Este control climático pasivo, perfeccionado a lo largo de siglos sin tecnología moderna, sigue siendo una de las características más asombrosas de un lugar que continúa desafiando en silencio las expectativas. Las casas del árbol de los Korowai, en Indonesia, se elevan entre 33 y 115 pies sobre el dosel primitivo, y en algunos casos alcanzan hasta 164 pies sobre el suelo de la selva. Estas fortalezas precarias están tejidas con madera, bambú y hojas de palma, y se construyen sin clavos, hormigón ni ningún material moderno, representando una de las tradiciones arquitectónicas más radicales del planeta. Una respuesta viva a cuán lejos puede llegar la ingeniosidad humana cuando la supervivencia lo exige. En lugar de cavar cimientos, los constructores talan la copa de los árboles más antiguos, convirtiendo sus troncos en robustas columnas centrales. Después de meses de trabajo agotador para dar forma y elevar cada estructura, la hazaña arquitectónica solo perdura entre 3 y 5 años antes de que la humedad de la selva y las termitas la restringan por completo. Entonces la comunidad se traslada, talan otro gigante ancestral y comienzan de nuevo, un ciclo de creación y disolución que refleja al propio bosque. Esta tribu vivió oculta y completamente aislada de la civilización humana externa, hasta que fue descubierta accidentalmente por el mundo en 1974. Colgarse a una altura de 115 pies no es solo una estrategia de refugio contra animales o grupos rivales, sino el único escudo mágico que el clan creía capaz de protegerlos de un demonio devorador de carne llamado Kaka, que según dicen, deambula por la oscura noche del bosque. Esa dimensión espiritual transforma cada casa del árbol en una fortaleza sagrada suspendida entre la tierra y el cielo. Ía, Grecia. Dominando orgullosamente el borde de una gigantesca caldera formada por el colapso catastrófico de un supervolcán hace 3600 años, Ía parece una cascada de yeso que desciende sin cesar hacia el profundo azul del Mediterráneo. Las paredes encaladas se desploman por la ladera en varios niveles, cada terraza cede a la siguiente, y toda la composición reluce bajo la luz del Egeo con una brillantez casi sobrenatural, que ha convertido al pueblo en uno de los lugares más fotografiados del planeta.
Tras un terremoto catastrófico en 1956 que arrasó casi todo lo que había permanecido durante generaciones, este sitio resurgió milagrosamente de las ruinas para convertirse en el principal símbolo mundial del lujo y el romance mediterráneos. Los lujosos apartamentos con piscinas infinitas son en realidad sistemas de cuevas talladas en el núcleo rocoso volcánico, aprovechando el aislamiento natural de la piedra para mantener temperaturas confortables durante el intenso verano griego. La población reconstruyó no solo sus hogares, sino una identidad estética completa que definiría la imagen que el mundo tiene de Grecia. El encalado blanco inmaculado que cubre cada superficie fue originalmente un tratamiento desinfectante práctico contra las enfermedades, además de ayudar a reflejar la intensa luz del Egeo y mantener los interiores frescos sin aire acondicionado. Mientras tanto, el azul cobalto de las cúpulas icónicas sirvió como un código silencioso de patriotismo y resistencia cultural durante periodos de ocupación extranjera. Cuando el atardecer tiñe al pueblo entero de tonos rosados y ámbar, el privilegio de poseer una vista sobre el antiguo volcán puede alcanzar miles de dólares por una sola noche. Fanjingshan, China. Dividiendo el inmenso mar de nubes a una altitud de 8.438 pies sobre el nivel del mar, esta montaña se erige como un dedo de la Tierra apuntando directamente hacia la galaxia. Con una edad de más de 1.400 millones de años y declarada por la UNESCO como la isla metamórfica más aislada del planeta, alberga en su piedra fósiles más antiguos que los Himalayas, vestigios de formas de vida que existían antes de que la mayoría de las grandes cordilleras comenzaran a elevarse. Sobre dos picos de piedra verticales, separados por un abismo profundo, se alzan dos templos de la dinastía Ming, estructuras que han desafiado las leyes de la física durante 5 siglos. La manera en que se construyeron, cómo se transportaron los materiales a esas alturas sin maquinaria moderna, sigue generando intenso debate académico y asombro silencioso. Para unir estos dos mundos espirituales, un estrecho puente de piedra se extiende sobre el vacío a más de 8.200 pies, creando una visión de suspensión tan impresionante que las fotografías a menudo se confunden con fabricaciones digitales. El ascenso al Mandala Bodik del Buda Maitreya obliga a cada viajero a superar 8.888 escalones de piedra, un número profundamente significativo en la numerología budista, que representa un desafío estético y físico, diseñado para purificar el alma mediante el esfuerzo y la resistencia. En la cumbre considerada la más sagrada entre los 5 grandes sitios budistas de China, la frontera entre la realidad ordinaria y la tierra pura descrita en los escritos parece desvanecerse entre las nubes blancas. Wangjian Valley, China. El Valle Wangjian parece un mundo de fantasía extraído de la imaginación y clavado en la roca viva de una ladera montañosa, con grupos de casas tradicionales aferrándose a un acantilado real, como si la gravedad no se aplicara. En el pasado fue una cantera de granito gravemente dañada, marcada por décadas de extracción intensiva y fuerte contaminación, un paisaje más parecido a una herida industrial que a una maravilla natural. Luego se invirtieron casi $400 millones y el sitio fue restaurado meticulosamente durante 10 años de trabajo continuo y continua. Los edificios se inspiran en las antiguas tradiciones de casas en pilotes, pero sin cimientos. En su lugar, enormes anclajes de acero se perforan profundamente en la roca y se camuflan con el diseño de juntas de madera tradicional, de modo que la ingeniería moderna queda invisible bajo la estética patrimonial. Para crear una apariencia de edad y autenticidad, los constructores evitaron la pintura y emplearon técnicas de tierra compactada, mezclando tierra amarilla local con paja y aplicándola sobre los marcos suspendidos para lograr una textura que refleja el propio acantilado. Desde el fondo del valle, miles de tejados de baldosas grises aparecen apilados como enormes nidos de aves contra la piedra, haciendo que todo el asentamiento se perciba como una ciudad colgante, soñada por una civilización antigua que comprendía la física de manera distinta a la nuestra. Por la noche, la cálida luz de las linternas llena la niebla silenciosa alrededor del borde del acantilado, y la experiencia de dormir en una habitación suspendida sobre el desfiladero, con el fuerte viento presionando en las ventanas y el sonido de cascadas llenando la oscuridad, puede costar mucho más que un hotel de lujo en terreno plano. Meteora, Grecia.
Torres de roca gigantes que se alzan hasta 1300 pies, perforando el cielo de Tesalia como monumentos de piedra erigidos por la propia tierra, dando la sensación de que el suelo se extiende para tocar las nubes. Por eso Meteora parece irreal al primer vistazo. Es un paisaje que parece sacado de un mito más que de la geografía, donde la magnitud de la naturaleza supera cualquier referencia humana. Estas extraordinarias columnas se formaron hace aproximadamente 60 millones de años, cuando los antiguos sedimentos fluviales fueron comprimidos y luego levantados dramáticamente por fuerzas geológicas, para ser esculpidos por el viento y la lluvia durante eones en paredes casi verticales de gran altura. En el siglo XIV, monjes devotos comenzaron a edificar monasterios sobre esas cumbres vertiginosas, accediendo a ellas originalmente solo mediante escaleras de cuerda y redes elevadas cientos de pies en el aire. Durante generaciones, la única forma de recibir suministros o visitantes era izarlos en una red suspendida sobre una caída pronunciada, requiriendo total confianza en la cuerda y en Dios. Cuando la niebla matutina se eleva desde las llanuras, las bases rocosas desaparecen y el complejo monástico parece flotar en el aire, separado de la tierra. Cada año, más de 2 millones de visitantes ascienden cientos de escalones de piedra tallados en las columnas para contemplar esta rara fusión de la salvaje naturaleza geológica y la arquitectura espiritual centenaria. Meteora no es solo un paisaje espectacular, sino también un símbolo profundo de la voluntad humana que se atreve a construir fe y comunidad en los lugares donde la existencia humana parece más imposible. Maijishan Grottos, China. Este espectacular complejo de cuevas budistas en el noroeste de China se cuenta entre los 4 mayores sitios de grutas del país. Aunque resulta más salvaje, más dramático y más sobrecogedor que la mayoría de sus contrapartes. Una masa rocosa de tonalidad púrpura rojiza, de aproximadamente 466 pies de altura, se eleva dramáticamente desde un denso bosque verde, como una gran vasija de piedra flotando en un mar de vegetación viva. El contraste entre el cálido rojo de la roca milenaria y el verde vívido de los árboles genera una intensidad visual que ninguna fotografía logra captar por completo. El rasgo más extraño y llamativo es una pared lisa que ha sido tallada en casi 200 cavernas, cada una rodeada en su exterior por escaleras entrecruzadas y corredores abiertos que se aferran a la cara rocosa a 90 grados como una enorme red de ambición humana. Los artesanos, trabajando a lo largo de más de un milenio, mezclaban arcilla con paja, fibras vegetales y clara de huevo para formar más de 7.000 estatuas que han perdurado en notable estado durante 1.600 años, desafiando al tiempo y a los elementos con la misma silenciosa resiliencia que la montaña misma. La obra en este asombroso sitio continuó a través de más de 10 dinastías, desde el siglo IV hasta el siglo XIX, de modo que el complejo se lee como la ambición artística de toda una civilización apilada dentro de una sola pared. Contra la roca roja cálida, las figuras ancestrales y el verde brillante circundante crean una belleza simultáneamente serena y vertiginosa, como estar dentro de una pintura de paisaje que puedes recorrer y tocar. Las Casas del Acantilado, de Bonifacio, Francia. Imagina una antigua localidad que desafía la gravedad al situarse justo en el borde de un acantilado de piedra caliza vertical en el extremo sur de Córcega, donde el Mediterráneo se encuentra con el mar abierto con una fuerza que moldea la piedra a lo largo de los siglos. Las casas de varios pisos parecen flotar entre el cielo y el océano a una altura de aproximadamente 230 pies. Sus fachadas pálidas brillan bajo la luz del sur y ofrecen una vista desde el agua que resulta a la vez magnífica y profundamente inquietante. El rasgo geológico más extraño y dramático es que las olas han erosionado gradualmente la base del acantilado durante siglos, de modo que la roca superior es más ancha que el cimiento inferior, lo que hace que los edificios en la cima parezcan colgar en el aire sin ningún apoyo bajo ellos. La piedra caliza blanca muestra capas horizontales distintas de sedimentos antiguos comprimidos durante millones de años, semejantes a miles de hojas de papel apiladas para formar la imposible plataforma sobre la que una ciudad medieval decidió erigirse y perdurar. Las calles de Bonifacio son muy estrechas y deliberadamente sinuosas, diseñadas por constructores que comprendían que la única forma eficaz de proteger un asentamiento en lo alto de una colina de los violentos vientos atlánticos era obligar a esos vientos a disipar su energía mediante giros cerrados y muros próximos.
Este paisaje surrealista y geológicamente precario ha llevado a muchos historiadores a especular que inspiró la legendaria Tierra de los Gigantes descrita en la antigua epopeya homérica, la Odisea, un lugar donde la naturaleza parece escalar más allá de la comprensión humana. Tankar, India. Esta aldea milenaria y aislada en el Himalaya parece una fortaleza en la ladera esculpida de polvo, tierra compactada y una belleza geológica temporal, como si hubiera existido desde que las montañas eran jóvenes. Se sitúa a una altitud de aproximadamente 12.774 pies sobre el nivel del mar, donde el aire es tan delgado que cualquier esfuerzo se vuelve realmente difícil, y donde el paisaje parece haber sido pulido a un minimalismo perfecto por siglos de viento implacable. No hay suavidad aquí, ni vegetación que difumine los bordes, solo piedra, cielo y silencio. Lo que hace a Tankar singularmente frágil entre los asentamientos en acantilados del mundo es que todo el pueblo no está anclado a roca dura, sino que descansa sobre arcilla compactada y sedimentos de un antiguo lago depositados hace miles de años, cuando el fondo del valle estaba sumergido. El suelo mismo puede desplazarse y romperse sin advertencia, convirtiendo cada construcción en una apuesta contra el tiempo geológico. Alrededor del pueblo, pilares de tierra afilados, modelados por la larga erosión, se alzan como enormes columnas naturales emergiendo del suelo, otorgando al paisaje la apariencia de un sitio arqueológico alienígena. Las casas y el monasterio, de aproximadamente 1000 años de antigüedad, no utilizan cemento. Están construidos únicamente con ladrillos de barro secado al sol, piedra rugosa y madera de álamo, fundiéndose con la ladera de tal forma que, a distancia, el asentamiento humano y la formación rocosa se funden en una única textura continua. Desde el punto más alto del pueblo, se pueden observar dos ríos mayores que se encuentran bajo en una enorme Y plateada que se extiende sobre amplias llanuras de inundación. A pesar de su extraordinaria importancia histórica y arquitectónica, la erosión severa y acelerada llevó al Fondo Mundial de Monumentos a incluir a Tankar en su lista de 2006 de los 100 sitios más amenazados del planeta. Sassi di Matera, Italia. Observa un fósil geológico en el sur de Italia, donde la humanidad ha tallado la piedra caliza para sobrevivir continuamente durante 12.000 años, convirtiéndolo en uno de los asentamientos habitados más antiguos del planeta, anterior a Roma y a la mayoría de las civilizaciones conocidas. La característica arquitectónica del sitio es su estructura vertical, donde el techo de una vivienda en la cueva sirve como pasillo para la familia que habita la vivienda situada directamente encima, creando una comunidad tridimensional, distinta a la planitud de una ciudad típica. Toda la ciudad se presenta como una escultura monocromática. Su color gris ceniciento difumina la frontera entre lo modelado por manos humanas y lo formado por la naturaleza durante milenios. En su época de abandono, era un barrio marginal que obligó a aproximadamente 15.000 residentes a evacuar bajo orden gubernamental en 1952, considerado entonces una vergüenza nacional y símbolo de la pobreza del sur. Desde entonces ha vivido uno de los renacimientos culturales más dramáticos de Europa. La transformación de Matera, de vergüenza nacional a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, constituye una de las grandes historias de la conservación del siglo XX. Y culminó cuando la ciudad fue nombrada Capital Europea de la Cultura en 2019, atrayendo admiración mundial. Hoy, su belleza antigua y su terreno dramático la han convertido en una codiciada ubicación cinematográfica, sirviendo de fondo, sobre todo, para impresionantes persecuciones en la película de James Bond Sin tiempo para morir. Abuna Jemata Gu, Etiopía. Esta iglesia monolítica tallada en una torre de arenisca del norte de Etiopía es descrita como uno de los lugares sagrados más duros y aterradores del planeta para alcanzar. Un destino donde el propio acto de peregrinación se vuelve una prueba profunda de fe, nervio y coraje físico. La columna de arenisca que la sostiene se eleva a 8.465 pies sobre el nivel del mar. Y desde el fondo del valle parece un enorme colmillo de piedra que se clava hacia el cielo africano. Verla permite comprender al instante por qué sus constructores creían estar acercándose a Dios. En el interior sombrío de la cueva, murales del siglo XV cubren cada superficie, paredes y techos por igual, pintados con pigmentos obtenidos de extractos de plantas, grasa animal y minerales naturales que aún irradian una calidez y vitalidad extraordinarias tras 6 siglos de exposición al polvo y al tiempo.
Los santos y apóstoles representados en esas imágenes antiguas miran desde la piedra con una intensidad que hace sentir la oscuridad habitada, como si la montaña misma hubiera adquirido rostro. El tramo final hacia la iglesia constituye la parte más terrorífica del recorrido. Una repisa rocosa de apenas 20 pulgadas de ancho, donde los peregrinos deben presionar sus cuerpos contra la lisa piedra, con los talones sobresaliendo sobre un vacío de cientos de pies. No hay barandilla, ni cuerda, ni red de seguridad. Los lugareños afirman que ángeles han protegido a los peregrinos en este estrecho camino durante 1500 años. Y el hecho de que la iglesia haya sido visitada de manera continua durante todo ese periodo, sin registro de desastres, indica que la fe, o un cuidado extraordinario, o quizá ambos, han resultado suficientes. Bridge Village, Chongqing, China. Este pueblo en lo alto de un puente de Chongqing representa una arquitectura llevada al extremo de la locura magnífica. Una calle completa de edificios construidos sobre el cruce del río, porque la necesidad de espacio habitable era tan aguda que el cielo sobre la garganta parecía tan razonable como cualquier otro lugar. El puente se extiende aproximadamente 1.312 pies a través del abismo, pero en lugar de soportar principalmente cargas de tráfico móvil como lo diseñaría la ingeniería convencional, debe sostener el enorme y permanente peso estático de múltiples edificios de hormigón armado que presionan continuamente desde arriba. El diseño parece deliberadamente disonante, con un lado del puente inspirado en las tradicionales líneas de los tejados de los palacios chinos y el otro imitando la arquitectura de castillos europeos con iglesias alzadas y adornos góticos, como si dos civilizaciones diferentes acordaran compartir una sola viga de hormigón sobre una garganta china. Desde la vista aérea, la poderosa garganta natural está coronada por una franja de estructuras densas y coloridas en rojo brillante, azul y amarillo, que parecen ladrillos de juguete esparcidos sobre la cubierta del puente por una mano enorme y juguetona. Detrás de la dramática apariencia exterior, la mayoría de las construcciones son cascarones vacíos sin residentes permanentes, sirviendo principalmente como kioscos de snacks, puestos de souvenirs y elaborados escenarios fotográficos para los millones de turistas que llegan cada año. Ese choque fundamental entre la grandiosa y abrumadora fachada arquitectónica y la frágil realidad comercial que la sustenta convierte al lugar en un extraño experimento urbano, un monumento al apetito humano por el espectáculo que resulta a la vez divertido y silenciosamente inquietante. Vartsia, en Georgia, es una mega ciudad subterránea que se reveló cuando la ladera de una montaña se abrió de repente, exponiendo a la luz lo que había permanecido invisible durante generaciones. En el siglo XIII, un terremoto arrancó una capa de roca de 59 pies de grosor de la cara del acantilado, descubriendo un enorme complejo tallado que la montaña había ocultado por completo a los observadores externos. El temblor aplastó 75% del complejo original, arrojando a la ribera del río miles de habitaciones, corredores y las vidas que contenían en minutos. El empinado acantilado había sido vaciado en un laberinto vertical que alcanzaba 164 pies de altura, apilado en 13 niveles como el interior de un bloque de apartamentos natural. Antes de la catástrofe, el complejo albergaba más de 6.000 cuevas individuales, suficientes para refugiar y sostener a una población de hasta 50.000 personas durante periodos prolongados. Una hazaña realizada bajo la dirección de una poderosa reina georgiana del siglo XII, que comprendía que la montaña era fortaleza y ciudad. El hecho más extremo de Vartsia es que no se emplearon ladrillos, mortero, clavos ni materiales de construcción convencionales. Cada cama, cada estantería, cada nicho de almacenamiento, cada túnel y corredor se crearon no añadiendo material, sino retirándolo, tallados directamente del sólido cuerpo de la montaña por obreros que entendían que la propia roca era el único material necesario para construir. Uplitstike, Georgia. Este es uno de los asentamientos urbanos más antiguos de Georgia, una ciudad de piedra tallada en una pendiente de arenisca blanda sobre el río Mutkvari, y su nombre se traduce como Fortaleza del Señor, un título que refleja sus 3.000 años de historia. Durante 3 milenios, el viento y la lluvia suavizaron los bordes de habitaciones y corredores tallados, hasta que el complejo parece un bloque de cera de vela derritiéndose, difuminando la frontera entre la talla y la erosión natural. Antes de que el cristianismo transformara el lugar, Uplitstike era un importante centro de adoración al sol, con templos excavados profundamente en el corazón de la montaña
y rituales realizados en esas cámaras de piedra que fueron recordados por generaciones por su intensidad y derramamiento de sangre. Cuando la nueva fe llegó y los dioses antiguos fueron dejados atrás, los templos solares fueron demolidos sistemáticamente y se construyeron iglesias de ladrillo y piedra sobre sus cimientos, dejando una cicatriz arqueológica visible donde dos mundos espirituales colisionaron y uno consumió al otro. Al caminar por las antiguas superficies planas de roca, se encuentran cientos de pozos profundos tallados en la piedra. No natales, sino prensas de vino, hornos de pan y celdas de prisión que revelan una imagen íntima y doméstica de la vida aquí. Desde el punto más alto, un largo túnel secreto atraviesa la montaña y emerge cerca del río, proporcionando una fuente de agua confiable y una ruta de escape para una ciudad que sabía que siempre tendría enemigos. Catskill Pillar, Georgia. Elevándose con dramatismo desde un profundo valle verde del oeste georgiano, el pilar de Catskill surge como un dedo de piedra gigante que señala al cielo, ofreciendo una visión simultáneamente poderosa, sagrada y solitaria. Esta columna natural de piedra caliza mide 131 pies de altura, equivalente a un edificio de 13 pisos, y está aislada del entorno por todos sus lados. Un monolito que parece haber sido empujado hacia arriba por la tierra, como un acto deliberado del teatro geológico. La plataforma de la cumbre cubre aproximadamente 1.615 pies cuadrados. Un espacio pequeño, pero suficiente, que ha sido habitado desde la época medieval por un modesto monasterio posado en el aire libre. Tras la invasión otomana del siglo XV, que devastó la región y perturbó la vida religiosa, la cima quedó abandonada durante más de 500 años, y el pilar permaneció solo como un símbolo silencioso de la fe que allí se alzaba. No fue sino en el siglo XX cuando investigadores, y finalmente un monje dedicado, restablecieron la conexión entre el valle y el santuario. Para alcanzar la cumbre hoy, los visitantes deben subir una única escalera de hierro recta de 131 pies, adherida a la cara casi vertical del pilar, una subida donde cualquier paso en falso no permite recuperación. Al atardecer, la piedra caliza absorbe la última luz horizontal y se vuelve de un brillante naranja y oro, haciendo que todo el pilar parezca resplandecer desde su interior, como si la antigua fe que una vez albergó nunca se hubiera ido por completo. Choquequirao, Perú. Oculto en aislamiento en el corazón de los Andes peruanos, Choquequirao es una fortaleza inca salvaje y misteriosa, conocida como la ciudad robada de oro o el santuario escondido de las montañas. Un sitio tan remoto y agreste que conserva una atmósfera de auténtico descubrimiento que Machu Picchu, saturado de turistas, ya no puede ofrecer. Situado a una altitud de aproximadamente 10.700 pies sobre el nivel del mar, esta enorme ruina posee una escala abrumadora, abarcando un área de más de 4.448 acres de terrazas, templos, plazas y plataformas agrícolas talladas en la montaña. A pesar de décadas de trabajo arqueológico, solo alrededor del 30% del sitio total ha sido excavado y estudiado, mientras que el 70% restante sigue siendo lentamente estrangulado por las raíces de árboles antiguos y la vegetación del bosque nublado circundante. La selva no se rinde fácilmente. Lianas tan gruesas como brazos se enroscan alrededor de bloques de piedra tallados, y los sonidos de la selva cubren con un silencio verde que hace que las ruinas parezcan verdaderamente perdidas y no simplemente no visitadas. Sin carreteras pavimentadas ni conexión ferroviaria de ningún tipo, la única forma de llegar a Choquequirao es caminar continuamente durante 4 o 5 días, descendiendo a un cañón de casi 5.000 pies de profundidad y luego ascendiendo la pared opuesta por su propio esfuerzo. Es una de las aproximaciones más exigentes físicamente a cualquier gran sitio arqueológico del planeta, y esa dificultad es precisamente lo que ha mantenido a Choquequirao salvaje, en gran parte inexplorado y extraordinario. Ronda, España. La bulliciosa ciudad se alza sobre una enorme plataforma de piedra caliza a aproximadamente 2.428 pies sobre el nivel del mar, formando una fortaleza natural de tan evidente superioridad defensiva que ha sido ocupada continuamente por distintas civilizaciones durante milenios. La urbe está dividida dramáticamente por una garganta invertida, conocida como el Tajo, que desciende hasta unos 394 pies de profundidad y se estrecha alrededor de 223 pies de ancho,
como si una hacha hubiera golpeado la tierra bajo la acción de una fuerza geológica antigua. A lo largo del borde de esa peligrosa escisión, antiguas casas con paredes blanquísimas y techos de tejas rojas se aferran al filo del vacío, sus balcones y ventanas colgando sobre el aire, como si la gravedad fuera una simple característica cotidiana y no una amenaza. Para volver a unir las dos mitades separadas por el Tajo, los ingenieros emprendieron una de las grandes obras del siglo XVII en España: tallar y transportar la piedra para un puente monumental que requirió 42 años antes de abrirse a finales del siglo XVII. El nuevo puente de Ronda cruza aquel abismo con 3 elegantes arcos, y la vista desde su calzada hacia el río Bajo constituye una de las experiencias más vertiginosas para quien no haya descendido de un precipicio. Dentro del arco central, una cámara sirvió alternativamente como prisión y como almacén, añadiendo una inesperada intimidad humana a una estructura de tan grandiosa ambición. La gran plaza de toros de Ronda, esculpida en piedra arenisca local con elegantes arcos sostenidos por 136 columnas de piedra maciza, está entre las más antiguas y hermosas de España, y allí se establecieron muchas de las normas fundamentales de la corrida moderna, incluida la tradición del matador que se enfrenta al toro a pie, armado solo con su destreza, valor y una capa roja que lo separa de aproximadamente 1.100 libras de animal furioso. San Juan de Gastelugache, España. Elevándose desde las aguas azul profundo de la bahía de Vizcaya como un dragón de piedra que se alza sobre violentas olas, San Juan de Gastelugache ofrece una escena que resulta simultáneamente salvaje, épica y profundamente antigua. Esta pequeña isla rocosa se formó a partir de piedra sedimentaria de decenas de millones de años y ha sido esculpida y remodelada de forma continua por el mar, creando formas que parecen deliberadas más que accidentales, como si el océano tuviera una visión estética concreta para este rincón de la costa vasca. Un estrecho camino de piedra de aproximadamente 791 pies de longitud serpentea sobre el agua agitada, sirviendo como la única conexión física entre la isla y la tierra firme. Debido a que la costa enfrenta la plena fuerza del Atlántico sin ningún resguardo natural, los oleajes de tormenta pueden alcanzar entre 16 y 20 pies de altura, golpeando la base de la isla con una fuerza que se percibe bajo los pies aun cuando el cielo esté despejado. Cuando la niebla se levanta desde el océano abierto, la isla entera parece desprenderse del mundo, flotando entre nubes y mar en un silencio gris que resulta genuinamente primitivo. El ermitaño que se alza en la cima de la isla ha sido lugar de peregrinación y refugio desde el siglo X, y llegar a él obliga a los visitantes a subir más de 200 escalones tallados en la roca, una ascensión de 15 a 25 minutos que agota energía real y exige plena atención. La recompensa en la cima, en un día claro, es una vista de 360 grados de la costa vasca que hace que el esfuerzo no solo valga la pena, sino que parezca necesario. El monasterio Phugtal, India. Oculto en lo profundo de la región de Sanskar, norte de la India, este aislado asentamiento religioso parece casi imposible. Se aferra a una pared de roca tan empinada que resulta impresionante e inquietante, como si arquitectura y montaña desafiaran la física ordinaria. Lo que sorprende al primer vistazo es cómo todo el complejo parece crecer de forma orgánica a partir del acantilado, difuminando la línea entre lo que los monjes construyeron y lo que la montaña ya era, hasta que la distinción pierde sentido. El monasterio ha perdurado más de 800 años, erigido sin planos técnicos ni arquitectos profesionales, guiado por una lectura cuidadosa e íntima del terreno, pues los constructores comprendían que la pared debía soportar la mayor carga estructural. En lugar de excavar cimientos bajo ella, los constructores originales colgaron sus casas de madera y barro sobre la cara del acantilado, usando vigas de madera clavadas en grietas de la piedra, convirtiendo la fachada rocosa en el marco que sostiene la estructura. La construcción original empleó únicamente barro, piedra suelta y ramas de enebro, con habitaciones apiladas e interconectadas, donde el techo de un nivel sirve de camino o patio del siguiente, formando un laberinto vertical complejo. Desde el otro lado del desfiladero, el monasterio parece una colmena blanca contra la roca gris oscura, mientras pasadizos estrechos descienden a caídas de más de 1000 pies. Llegar allí exige una caminata de 1 a 2 días a pie, por un terreno que convierte el viaje en una iniciación.
Paro Taktsang, Bután. Aferrada a una pared de acantilado vertical que parece desafiar la gravedad y el sentido común, Paro Taktsang, el monasterio del Nido del Tigre, se alza como un sueño blanco y dorado suspendido en el cielo montañoso de Bután. El monasterio está aproximadamente 10.236 pies sobre el nivel del mar, donde el aire es tenue y cada respiración se siente más pesada que en el valle abajo. Se eleza alrededor de 2.953 pies sobre el suelo del valle de Paro, creando la sensación de que un paso en falso podría enviarte a una caída irreversible. Miles de coloridas banderas de oración bordean cada sendero que conduce al monasterio, ondeando bajo el frío viento de la montaña y contrastando sus colores desvaídos contra la roca gris, con una alegría que hace que la exposición parezca acogedora. Antes de llegar al monasterio, los visitantes deben caminar o montar a caballo durante 2 a 3 horas, luego descender a una profunda garganta y subir más de 700 pasos de piedra tallados en la cara del acantilado. Un recorrido que los diseñadores concibieron como preparación espiritual. Tras un devastador incendio en 1998, que consumió gran parte de la estructura principal y destruyó artefactos religiosos irreemplazables acumulados a lo largo de siglos, el gobierno de Bután destinó millones de dólares a una fiel reconstrucción finalizada en 2005. El monasterio reconstruido sigue siendo el símbolo espiritual más sagrado de toda una nación, donde el budismo no es solo una religión, sino la propia trama de la existencia. Al-Hajará, Yemen. Este lugar es conocido como la ciudad rascacielos del mundo antiguo. Una aldea que se eleva en altas torres de piedra apiladas, como si perforaran el cielo yemení desde una cresta que ya se encontraba entre los puntos habitables más altos de Arabia. Se sitúa a aproximadamente 7.218 pies sobre el nivel del mar, equilibrada sobre una columna rocosa tan estrecha que ambos lados caen en valles empinados, ofreciendo a los defensores una visión sin obstáculos de cualquier aproximación desde cualquier dirección. La construcción comenzó en el siglo XI, y mientras la mayoría de las sociedades de esa época aún edificaban en una sola planta cerca del suelo, Al-Hajará ya construía hacia arriba, erigiendo torres de 5 o 6 pisos sobre una estrecha espina de roca donde cada pie cuadrado de superficie edificable era valioso. La piedra utilizada fue tallada y encajada con tal precisión que el propio peso natural de los bloques, al encajar entre sí, sostiene toda la estructura sin necesidad de mortero ni cemento, una técnica que ha demostrado ser más duradera que muchos métodos de construcción modernos. Lo más extraño, y lo más hermoso, es que la piedra empleada se extrajo de la misma cresta donde se asienta la aldea, de modo que coincide con la roca natural en color, textura y carácter geológico con tal exactitud que el borde de la formación rocosa natural y los cimientos de las torres humanas se funden por completo. La aldea no parece construida, sino más bien crecida, como si la montaña misma, un día, hubiera decidido producir esas torres. Taung Kalat, Myanmar. Construido sobre la cima de un volcán extinto que se eleva desde las llanuras del centro de Myanmar, este monasterio parece una corona dorada equilibrada sobre una columna de piedra oscura. El complejo se sitúa a unos 2.419 pies sobre el nivel del mar, pero alberga dentro de su espacio en la roca estupas doradas, santuarios, viviendas para los monjes residentes y toda la infraestructura práctica de una comunidad religiosa en funcionamiento. Bajo la intensa luz solar, las superficies doradas destellan con tal fuerza que la cumbre entera parece brillar contra la roca volcánica gris, con una radiación visible a kilómetros sobre la llanura birmana. Sin grúas ni maquinaria pesada disponible durante la historia del sitio, cada ladrillo, cada estatua y cada hoja de oro fueron transportados a la cima por la fuerza humana y sistemas simples de cuerdas y poleas, un acto de devoción colectiva que se repitió generación tras generación durante siglos. En la base de la columna, los visitantes rinden homenaje a 37 espíritus Nat de la antigua creencia popular birmana, mientras que el punto más alto del complejo está dedicado al mundo espiritual sereno del budismo Theravada, una coexistencia rara e instructiva de 2 tradiciones religiosas distintas compartiendo una única piedra sagrada. No existe una ruta fácil o cómoda hacia la cima. Solo 777 escalones empinados se alzan entre muros de selva y roca volcánica, con la condición adicional de que todos los zapatos deben ser quitados al inicio,
convirtiendo la ascensión en una subida descalzo sobre piedra a menudo húmeda, y en escalones frecuentemente colonizados por tropas de macacos que han hecho de la ruta de peregrinación su propio dominio. Capilla de Saint-Michel de Giel, Francia. Sobre un pilar de roca volcánica que se eleva alrededor de 269 pies en una columna casi vertical desde el suelo de Auvernia, una diminuta capilla románica ha permanecido más de 1000 años desafiando gravedad, clima y el paso del tiempo. La roca es el núcleo endurecido de lava de un volcán antiguo. La piedra más blanda que la rodeaba se erosionó durante millones de años, dejando este monolito aislado en el paisaje como una exclamación de piedra plantada por la tierra. En 969 después de Cristo, constructores medievales erigieron este santuario románico sobre una plataforma de cumbre extremadamente estrecha, sin margen de error, convirtiendo uno de los puntos más accesibles al cielo de la región en lugar de oración y peregrinación. La obra requirió una confianza ingenieril extraordinaria y una fe absoluta de que la dificultad del emplazamiento era una cualidad a celebrar, no un problema a resolver. Para llegar a la capilla, los visitantes deben subir 268 escalones tallados en la roca volcánica, sintiendo la empinada inclinación y la constante presencia del fuerte viento de Auvernia en cada paso. En la cima, una vista completa de 360 grados del cuenco de Le Puy-en-Velay crea la sensación de flotar en el aire, suspendido entre la tierra que formó esta improbable columna y el cielo al que los antiguos constructores aspiraban cuando, contra todo consejo razonable, decidieron edificar aquí.